perfil muy conocido en las esferas del FMLN, Otón Sigfrido Reyes Morales, en sus primeros años de juventud allá en San Salvador, dentro de un contexto marcado por la polarización política y la desigualdad estructural, es donde surge él como un joven revolucionario. Durante la Guerra Civil fue parte del Partido Comunista Salvadoreño. En esta fotografía, Reyes luce su traje de combate durante una concentración del FMLN en la década de los 80, miembro fundador del FMLN, partido en el cual ha desempeñado diversos cargos. Diputado al Parlamento Centroamericano en el periodo 1996-2001 y 2001-2006. Las pocas fuentes biográficas disponibles no registran que proviniera de una familia empresarial, acaudalados o económicamente privilegiada. Por el contrario, su trayectoria pública conocida inicia desde el ámbito estudiantil, destacándose por la línea dura de revolucionarios allá en sus tiempos de estudiante. En ese escenario de efervescencia ideológica de finales de los años 70, Sigfrido Reyes se vinculó al Partido Comunista Salvadoreño, una de las organizaciones que posteriormente integraría el Frente Farabundo Martí, FMLN. Desde ahí transitó hacia la lucha armada como combatiente de base dentro de la estructura guerrillera. Su incorporación no responde al perfil de joven heredero de capital económico que abandonaba los privilegios, sino al de un militante formado en la convicción ideológica de que la vía revolucionaria era el mecanismo para transformar el orden político y social vigente en El Salvador. Aunque no existen registros públicos detallados que documenten combates específicos protagonizados por Sigfrido Reyes, su papel fue el de un cuadro integrado a la dinámica guerrillera que combinaba trabajo político, organización territorial y confrontación contra las fuerzas del Estado. Es decir, sí era un verdadero guerrillero. Y en aquel escenario de guerra irregular, la figura de combate no solo implicaba empuñar el fusil, sino también sostener una narrativa revolucionaria que aspirara a sustituir el orden constitucional vigente por un proyecto que transformaría la estructura del país y la realidad de la población. Bueno, la realidad de ellos. Pero pasados los años y luego de la firma de los acuerdos de paz que trajo la conversión del FMLN a un partido político legal, la trayectoria de Sigfrido Reyes dio un giro decisivo del frente insurgente al engranaje institucional. Su llegada, primeramente como diputado al Parlamento Centroamericano, marcó el inicio de una nueva etapa, esta vez no en las montañas, sino en la burocracia regional. Ahí comenzó a transitar los pasillos del poder formal, con acceso a redes diplomáticas, estructuras administrativas y relaciones políticas que distaban mucho de la precariedad que vivía allá en los montes. Y así la revolución dejó paso para los viáticos, las credenciales oficiales y el entramado de influencias propias de la política profesional, donde el discurso ideológico ya no se sostenía con fusiles al hombro, sino con cargos, con contactos y capital político acumulado. El ascenso continuó con una lógica casi pedagógica, del combatiente de base al Parlamento regional y de ahí al centro neurálgico del Poder Legislativo Nacional. Reyes se convirtió en el primer presidente de la Asamblea Legislativa en representación del partido de izquierda. Lo hizo en 2 ocasiones. Primero asumió la presidencia del Parlamento salvadoreño el 1 de febrero de 2011, a raíz de la modificación de un protocolo de entendimiento. El 1 de mayo de 2012 fue ratificado en el cargo para un periodo de 3 años. Sigfrido Reyes fue escalando posiciones dentro del FMLN, que ya estaba en el poder, hasta convertirse en diputado propietario y posteriormente en presidente de la Asamblea Legislativa de El Salvador. La transición resulta ilustrativa de la estructura clandestina a la cúspide constitucional del órgano que produce las leyes y administra cuotas de poder. Aquella revolución que prometía desmontar el sistema terminó administrándolo desde su despacho principal. Y así el antiguo guerrillero pasó a dirigir la agenda parlamentaria, negociar alianzas y operar mayorías. Con el paso de los años, el discurso revolucionario comenzó a enfrentarse a una nueva realidad incómoda. El crecimiento patrimonial del expresidente legislativo empezó a generar cuestionamientos públicos y de las mismas autoridades. Los bienes acumulados, el patrimonio total de Sigfrido Reyes y de su entorno familiar había experimentado un incremento significativo durante y después de su paso por jugosos cargos públicos, particularmente en bienes inmuebles y sociedades comerciales. Aquello contrastaba con la narrativa histórica de austeridad militante que había caracterizado su origen político en el FMLN. Las primeras acusaciones formales surgieron desde la Fiscalía General de la República,
que abrió investigaciones por presunto enriquecimiento ilícito y otras irregularidades vinculadas a operaciones en compra-venta de terrenos y movimientos de depósitos financieros. El caso se convirtió en símbolo de una contradicción más amplia, la transformación de antiguos cuadros insurgentes en sectores de poder institucional con acceso a estructuras estatales, contratos, dinero, información privilegiada y redes de influencia. Para la gran mayoría de la gente, el problema no era únicamente jurídico, sino ético. La sospecha de que quienes enarbolaron la bandera contra la concentración de riqueza terminaron bajo el escrutinio precisamente por el crecimiento acelerado de su patrimonio. Las autoridades determinaron que movió millones entre su círculo familiar. La Fiscalía intervino 25 inmuebles y 17 productos financieros, cuentas bancarias y depósitos. Además, se encontró que por sus influencias en el poder pudo comprar al menos 5 terrenos propiedad del Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada, IPFA, a precios de regalo. Bueno, robado, ¿no? En momentos en que se cuestionaba el incremento patrimonial del expresidente de la Asamblea Legislativa, plasmaban que el FMLNista había adquirido más inmuebles, tanto casas como terrenos, lujosas residencias, como esta casa de campo. También es investigado por la compra de 5 terrenos, propiedad del Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada, ICFA. La Fiscalía abrió esa investigación en diciembre de 2014. En 10 años como legislador, Sigfrido Reyes recibió en concepto de viáticos un monto similar al equivalente al percibido en concepto de salarios. El exdiputado del FMLN acumuló en ese periodo más de $300,000 para sufragar gastos en sus misiones oficiales. Y por si eso no fuera suficiente, ya como presidente de la Asamblea, cobró de manera ilegal alrededor de $106,000 solo en concepto de viáticos por viajes oficiales. Muchas de esas sumas de dinero, según la Fiscalía, no estaban debidamente justificados y en varios casos se pagaron incluso cuando la invitación o la misión oficial no se cumplía con los requisitos formales necesarios para poder recibir esos miles de dólares. Cuando la crítica pública y las investigaciones de probidad lo alcanzaron por el descomunal crecimiento de su patrimonio, muy por encima de lo que justificarían sus ingresos como funcionario, Sigfrido Reyes no recurrió a argumentos técnicos ni a explicaciones contables, recurrió a su legendaria frase: "Yo tengo la virtud del ahorro". En sus propias palabras, aquello de multiplicar bienes, terrenos y cuentas bancarias mientras dirigía organismos públicos no era algo sospechoso, sino simplemente el resultado de tener mucha disciplina para ahorrar todo lo que ganaba o lo que robaba. La lógica, según Sigfrido, era tan sencilla como desconcertante. Si un funcionario no se vuelve millonario tras años de cargo, eso sí sería realmente extraño, pero si lo hace, pues es solo porque tenía la virtud del ahorro. Y cuando la Fiscalía giró la orden de captura y ejecutó los allanamientos de los inmuebles vinculados a Sigfrido Reyes, todo por peculado y lavado de dinero, el desenlace tuvo un guión ya conocido en la política salvadoreña. El principal señalado no estaba, había huido, escapado justo antes del arresto. Las autoridades informaron que al momento de intentar su detención, Reyes ya había salido del país, activándose posteriormente difusión roja por la Interpol que no funcionaría. La escena fue elocuente, fiscales tocando puertas, conferencias de prensa anunciando cargos y el protagonista convertido en ausente estratégico. Aquel antiguo combatiente que bajó de las montañas proclamando justicia social terminó condenado civilmente por enriquecimiento ilícito y una acusación fuerte por lavado de dinero. Cerca de $6 millones habrían sido movidos de forma ilegal por una estructura liderada por el expresidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes. En el caso de él en particular, era quien solicitaba el viático y él mismo se lo autorizaba. Jamás hemos promovido, tolerado, consentido ningún acto de corrupción. Todo lo contrario, por denunciar la corrupción es que hoy nos persiguen. Sigfrido Reyes pasó del fusil ideológico a los curules legislativos y de ahí a un patrimonio millonario que no logró explicar más allá de su célebre justificación de tener la virtud del ahorro. Cuando la persecución penal se volvió concreta, órdenes de captura, allanamientos y procesos abiertos, la escena dio otro giro, la salida del país y un posterior asilo en México, donde se presentó como perseguido político. Así, el relato revolucionario, que comenzó con la promesa de desmontar privilegios, terminó envuelto en una imagen de un exdirigente que huyó millonario
mientras alegaba victimización, dejando a la opinión pública debatiéndose entre la épica insurgencia y la ironía histórica del FMLN. Durante el conflicto aprendió a moverse en las montañas sin dejar rastro. Décadas después perfeccionó la técnica. Esta vez no se perdió entre los cafetales, sino entre estados de cuenta abultados. Cuando le pidieron explicar los millones, aplicó la estrategia clásica de combate: retirada táctica. Al final, el único frente que no quiso enfrentar fue el bancario. Parece que era más fácil esquivar las balas que las auditorías. La política hace milagros y el dinero de Sigfrido Reyes crecía por pura mística del ahorro revolucionario. Y la justicia sigue esperando por este caso. Pero bueno, ¿qué conclusión puede aportar? Déjenlo en los comentarios. Muchísimas gracias por apoyar siempre el contenido. Cuídense y nos vemos. Hasta la próxima.